Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Lick. Bien, ¿y usted? Bien, ¿ustedes cómo van? ¿Qué habrá pasado con el resto de sus compañeros? ¿Creían que eran vacaciones o qué? Bueno, vamos a ir avanzando la clase de hoy para empezar entonces, con nuestro primer tema. Empezar a compartir pantalla ahorita y solo me confirma que ya lo están viendo. ¿Sí? Ok. Para los que no se pudieron conectar la sesión el día jueves, bueno, tocamos puntos importantes de la clase, ¿verdad? De organización. E incluso había quedado una tarea para el día de hoy. Así que por ahí también puse el video en el campus para que ustedes ya pudieran observar. Ok, vamos a ir apagando la cámara si quieren para poder avanzar y no interferir con no interferir con el ancho de banda. ¿Okay? Quiero tratar de hacer esta sesión lo más interactiva posible, así que cuando haga una pregunta, espero que no sea una pregunta retórica, sino que obtenga una respuesta de vuelta. ¿Ok? Así que vamos a iniciar desde la parte más básica, hablando acerca del psicodiagnóstico. ¿Qué entienden ustedes por psicodiagnóstico? ¿Qué es para ustedes psicodiagnóstico? Licenciado, bueno, para mí el psicodiagnóstico es el resultado que se le entrega es que ahí no sé si llamarle paciente o cliente, la verdad. Ok. Bueno, para mí, ¿verdad? Mi opinión es el resultado que se le entrega después de una serie de pruebas realizadas. No sé, son los resultados que se le entregan ya después de analizar las pruebas que contestó el paciente o el cliente. Ok, o sea que para usted es el producto final de la entrega de estos resultados. Ok, Sí, bien. se podría decir que es parte, sí es parte, porque ya después ya de ahí parte también qué tratamiento se le va a dar al paciente y todo eso. Ok, perfecto. Gracias, Claudia. ¿Alguien más? Irma Lick para mí es como una manera de evaluar al paciente o cliente y pues de ahí vamos a obtener resultados de cuál es la conducta de nuestro paciente o cliente. Okay, muy bien, gracias, Irma. Ya vamos a hablar acerca de eso, de si es cliente o paciente. Vamos a ver. Vi a alguien más por ahí, creo que era David, el que tenía el micrófono encendido. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, David. Un poco de internet. Adelante. Te escuchamos. Bueno, según lo que yo entiendo, pues
bueno, también como parte del concepto, ¿verdad? Que es una exploración que se hace, como mencionaban, con el paciente o cliente, ¿verdad? En cuanto a muchas características que tienen que ver con dos partes. Lo que es la parte psicológica, como mencionaba el texto, y psicopatológica de cada ser humano, para luego dar un diagnóstico. Ok, perfecto. Gracias, David. Ahora, bueno, voy a hacerles una pregunta. A ver, quiero que levanten la mano, me van escribiendo al chat. ¿Paciente o cliente? ¿Qué opinan? Paciente, creo yo. Bueno, pienso que Paciente. Ruth, Yo diría que Orlando, paciente también. ¿paciente? Perfecto. Vamos a leer ahí en el chat. Paciente, dice Frank. Ok, vean. Hay dos líneas importantes que debemos de distinguir. En primer lugar, los términos que nosotros utilizamos como cliente y paciente, pues, derivan de la lengua inglesa. Entonces, algo importante. Cuando usted piensa en un cliente, normalmente, ¿en qué piensa? En una venta. En una venta. Dinero. O sea, usted tiene un producto que quiere vender y alguien lo compra, ¿verdad? Y eso es algo a nivel cultural. Nosotros como personas percibimos que un cliente es algo que compra algo. Por ahí en el chat, cliente, 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 paciente. Y ahora bien, cuando pensamos en paciente, ¿en qué piensa? En un médico. Sí, ¿Un médico? Sí, un médico. Clic. Adelante, David. Bueno, cuando yo estaba leyendo, sí, hacía mención, ¿verdad? A esas dos palabras, pero sí me enfocaba más que todo en la palabra paciente, ya que en varias clases se nos ha recalcado o se nos ha mencionado de que nosotros trabajamos con personas y por tanto se les menciona a ellos como pacientes, ¿verdad? Ya que es algo delicado porque se trata más que todo de una vida, pues no es algo material, por decirlo así. El cliente, como ustedes decían, ¿verdad? Es a quien se le vende algún artículo. Y nosotros estamos para trabajar con pacientes, que sería ya más que todo la parte de salud mental y todo lo que tiene que ver con lo psicológico, pues, y que tiene que tratar el psicólogo. Muy bien. Yo, en lo particular, yo sigo la tradición de la mayoría de ustedes. Yo hablo de pacientes, no de clientes. Pero hay algo bien interesante. Porque principalmente en consejería, ustedes van a ver cuando vean la terapia centrada en el cliente, que hay una distinción importante en por qué la gente habla de paciente, en esa teoría se habla de cliente y no de paciente. Porque el paciente generalmente implica como una visión muy pacifista de parte del individuo. Vamos al modelo médico, en el cual la persona llega al consultorio, expone sus síntomas, el doctor elabora sus conclusiones y a partir de ahí el tratamiento. Y el trabajo del paciente es seguir el tratamiento. Así que por eso es que Rogers principalmente genera esa distinción entre cliente y paciente. Así que lo interesante es esto, porque va a depender de la conducta que pueda tener el individuo respecto al tratamiento, el papel que puede desarrollar en cuanto a poder solventar sus propios problemas. Pero a nivel de idioma, generalmente cliente es más utilizado en términos de compra-venta de productos. Entonces, yo creo que sobre todo debemos de verlo más desde un punto de vista aplicado a nuestra realidad, a nuestra cultura. Y por eso es que yo utilizo de manera más frecuente paciente que cliente.
Aunque realmente cliente, como les digo, en la teoría de la terapia centrada en la persona, pues evoca más a un individuo independiente, más a un individuo autónomo y sobre todo la demostración de un respeto, del respeto hacia el individuo. ¿Okay? Así que, como usted quiera mencionarlo, cliente o paciente, yo estoy de acuerdo con cualquiera de ambos. Ahora, creo que con este sentido y por qué generalmente yo me doy a la tarea en psicodiagnóstico 2, a pesar de que ya vienen de psicodiagnóstico 1, a volver a tocar esta temática a nivel teórico, es que necesitamos entender que el diagnóstico como tal, perdón, que el psicodiagnóstico como tal es un proceso, no es un resultado final. La mayoría de ustedes ahorita tocaron partes del proceso psicodiagnóstico. Y eso está bien. Pero debemos de comprender que el proceso psicodiagnóstico hace referencia a una seguidilla de pasos, que lo vamos a explorar más adelante, que son pasos importantes que nosotros debemos de ir tomando en consideración e ir llegando a cada una de los puntos más importantes para lograr entonces el objetivo final, que incluso vamos a ver también que hay distintos objetivos dentro del mismo proceso psicodiagnóstico. Hay algunos procesos descriptivos, hay algunos procesos interventivos, hay algunos procesos valorativos. Y todo esto, como les digo, va a depender del motivo de consulta. Así que el psicodiagnóstico, quiero que ustedes inicien haciendo un cambio a nivel de su lenguaje y hablar acerca de un proceso, más que un resultado, más que aplicación de pruebas, más que interpretación de pruebas, es un proceso. ¿Ok? Ya vamos a ver las vicisitudes de cada una de ellas. Empecemos hablando acerca de las fuentes, de dónde viene, por dónde pasa a nivel histórico el psicodiagnóstico. Ya vamos a empezar a hablar, vamos a llegar al concepto, pero quiero que entendamos en primer lugar de dónde es que viene el psicodiagnóstico. Y hay tres áreas importantes, ¿verdad?, que son parte de la historia que nosotros vamos a poder, necesitamos pasar por ahí para entender dónde nos encontramos en la actualidad. Y el primero de ellos va a ser el pensamiento mítico, el segundo de ellos el pensamiento racional especulativo y finalmente el pensamiento científico. Empecemos entonces por el primer lugar, que es el pensamiento mítico. Vean, hoy en mi edición 1 estábamos hablando acerca de esta temática bien interesante. Creo que quiero explicar esto a partir de uno de los ejemplos más claros que hay de pensamiento mítico. Creo que todos estamos familiarizados con el horóscopo. ¿Sí? Sí, Eli. A ver, ¿quién me lo podría explicar? Ah, se bajaron los. Voy a intentar explicarlo, licenciado. Franklin, adelante. El horóscopo, bueno, el horóscopo es un conjunto de creencias que tenemos algunos seres humanos basados que nacimos de tales fechas a tales fechas, dados que son signos y que cada signo según día a día tiene, ¿cómo sería esta palabra? Día a día tiene unas cosas que probablemente puedan suceder. Ok, muy bien. Para complementar, gracias Franklin, para complementar la explicación de Franklin, en este sentido, el horóscopo se basa, y la ciencia o pseudociencia que trata de explicar el tema de horóscopos es la astrología. Y la astrología toma como base principal la astronomía, que es una ciencia que es el estudio de cuerpos celestes, planetas, alineaciones y demás. Así que el horóscopo trata de explicar de una manera bastante general, ¿sí?,
el hecho de las vicisitudes del día a día, de los problemas, de las situaciones que tienden a causar cierto malestar, así como también trata de explicar la personalidad de un individuo. Ahora bien, viéndolo desde un punto de vista científico, sabemos que la alineación de los astros, así como el hecho de que usted haya nacido en algún momento en específico durante una luna llena o una luna nueva, etcétera, realmente no tienen ningún indicio respecto a su destino, respecto a quién es usted o su propia personalidad. Habrá muchas otras personas que de repente podrán decir que sí tiene una explicación. Sin embargo, pues no se puede comprobar por medio del método científico. Por ende, podríamos entender que el horóscopo, es uno de los esfuerzos más grandes del ser humano por tratar de explicarse a sí mismo. Y esto es algo que es una de los muchos episodios que nosotros hemos tenido con respecto a la historia para tratar de explicar quiénes somos. Otra de las explicaciones más frecuentes que nosotros nos podemos encontrar es la divinidad, ¿no? Por ejemplo, el hecho de Dios y que, por ejemplo, en algún momento se consideraba que los trastornos mentales eran castigos de Dios y que Dios castigaba a las personas, o que un demonio se estaba haciendo presente y entonces irrumpía con el equilibrio, la homeostasis de estas personas. O el hecho también, por ejemplo, de la Edad Media. Piensen en había muchos fenómenos que de repente no se podían explicar en ese momento de manera lógica, y lo que hacía el ser humano era pues satanizar este tipo de situaciones y explicarlo todo bajo la luz de la iglesia. Por ejemplo, lo de la peste bubónica, lo de que la iglesia consideraba que los gatos eran diabólicos y empezó un exterminio, lo cual hizo una propagación de plagas a través de toda Europa, lo cual pues liquidó básicamente a la mitad de la población en ese momento de la historia. Así que el pensamiento mítico hace referencia a todos aquellos intentos del ser humano por tratar de explicarse a sí mismo, explicar algunas situaciones alrededor de su propia vida y finalmente tratar de entenderse y tratar de encontrar una lógica o un sentido. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí. Silenciado, sí. Perfecto. Vamos al segundo momento importante, que vamos a hablar entonces de el primer indicio respecto a método científico. En el caso del psicodiagnóstico se debe entender, ¿verdad?, que generalmente hay un sujeto a evaluar, ¿verdad? Hay protocolos a seguir, hay elementos que nosotros debemos de entender. Un segundito. Solo necesito hacer un pequeño cambio en la presentación. Aquí se cambió. Ok. El segundo aspecto importante en la historia era el pensamiento racional especulativo. ¿Ah? Aquí es donde se rompe esa tradicionalidad de pensar en la iglesia como una fuente divina de explicación y empieza
a partir del nacimiento de la filosofía como ciencia. En el caso de la filosofía, pues por ahí ustedes recordarán en psicología general que había mucha pelea, mucha riña sobre si la psicología era una rama de la filosofía o si era una ciencia distinta. Y en este caso, pues hay tres elementos importantes que nosotros debemos de destacar en la génesis del pensamiento racional especulativo, que es Aristóteles y, bueno, no solamente Aristóteles, sino todos los pensadores griegos de su época, así como el racionalismo cartesiano, donde René Descartes entonces empieza a entender el mundo a través de la explicación de la forma en la que observa y en la forma en la que puede comprobar las distintas situaciones alrededor de su vida. No solamente se explica a través de la forma, o no se explica solamente a través de Dios, sino que hay una lógica detrás de esto y hay algo que puede soportar o que puede brindar un espacio de comprobación. A eso nos referimos con el racionalismo. En el caso del empirismo inglés, generalmente se habla sobre la experiencia, la evidencia, la percepción, lo que nosotros podemos entender en su momento como algo, como una realidad, más adelante se puede explicar como algo que nos brinda esta experiencia a partir de lo que nosotros ya hemos aprendido. Estos tres elementos abren paso a lo que nosotros conocemos como la psicología mentalista, lo cual conocemos en la actualidad. En el caso de la psicología mentalista, entiende, ¿verdad?, que a partir de lo que nosotros hemos hablado, que la mente y los procesos mentales están, así como el cuerpo, ¿verdad?, están sumamente entrelazados, en los cuales es muy difícil distinguir dónde inicia la mente y dónde finaliza el cuerpo y viceversa. Por lo cual empieza a generarse mucha de la psicología experimental, incluso si ustedes recuerdan en psicología general, cuando veían los inicios de la psicología con Wilhelm Wundt, en su laboratorio en Alemania, William James, incluso muchos conductistas, ¿verdad?, clásicos en ese momento, Ivan Pavlov, que si bien es cierto no eran psicólogos, pero fueron los que pusieron las bases para lo que nosotros entendemos como la psicología experimental. Y a su vez también empieza a tomar un auge sumamente importante el psicoanálisis, que pues en este sentido no creo que no requiere de mayor introducción, porque pues su máxima figura en esta temática, creo que todos hemos pasado por esa etapa de enamoramiento con la teoría psicoanalítica, y esto pues obviamente abre paso a entender la conducta de las personas a través de motivos inconscientes, a través de motivos o de fijaciones en su momento o de regresiones en cada una de las etapas de desarrollo psicosexual, que incluso en la segunda unidad vamos a verlo con mayor detenimiento. Esto hace, pues obviamente, que la filosofía aristotélica, que se menciona a Aristóteles como la máxima figura, mediante la doctrina hilemórfica, y a qué nos referimos con la doctrina hilemórfica es, nosotros tenemos un proceso, ¿sí?, en específico, que cada uno de nosotros ha pasado por esta forma particular, específica. Y esto tiene que ver con la forma y las experiencias que nosotros vamos adquiriendo a través del tiempo. En el caso de la doctrina hilemórfica, hace referencia como tal, ¿verdad?, a las experiencias a través de la realidad,
el concretismo y no pensar tanto no pensar en o atribuir tanto el hecho de tener ciertas condiciones a una fuerza mayor, ¿no? Trata de eliminar el proceso de Dios, el proceso de lo escondido, de aquello que nosotros no podemos controlar, y trata de quitarle esta acción predominante al libre albedrío. Y por ende, a partir de esto, se nos permite llegar a la conclusión y permite posibilitar, específicamente hablando en la psicología, el psicodiagnóstico, el cual se basa sobre todo en la fisiognomía, que hace referencia a la interpretación de ciertos rasgos, de carácter, de hábitos, a partir de nuestras propias características corporales. Incluso, si ustedes recuerdan, ustedes recuerdan en teorías 1, no recuerdo si fue en teorías 1 en general, que ustedes veían los primeros intentos por tratar de describir la personalidad y que pensaban mucho en la teoría de Hipócrates de los cuatro fluidos corporales. ¿Lo recuerdan? ¿O nunca lo vieron? Licenciado, Adelante. cuando dije que era muy flemático, algo así, creo que no sé si me refiero, si usted se está refiriendo referente a ese tipo de concepto de flemático y empiezan ahí como por ese tipo de conceptos así de esa forma. No sé si estoy yo pues en lo correcto o voy por ahí. Sí, exactamente, Rolando. Porque si ustedes recuerdan, se hablaba de que existían 4 fluidos corporales. Bueno, o sea, esa era una teoría de Hipócrates, que consideraba de que nuestro cuerpo tiene 4 fluidos corporales: sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. Y cada una de ellas representaba ciertas conductas o ciertos rasgos o características del individuo. Y dependiendo del equilibrio o el balance que puede existir entre estos 4 fluidos corporales, pues así se mostraba la persona en este sentido. ¿Ok? ¿Hasta aquí? Ok. ¿O bien? Sí. Sé que lo estoy llevando un poquito historia, pero quiero que se quede aquí conmigo. Ya vamos a llegar al punto donde los quiero llevar. La primera, que hablábamos acerca de la doctrina aristotélica, ahora vamos a hablar acerca del pensamiento cartesiano. Ahora, René Descartes, que es una de las figuras más importantes en términos del determinismo, en términos de conciencia, estructura, experiencia, y él entiende entonces que la mente es la responsable del pensamiento. O sea, la mente, el cerebro, es capaz de poder generar distintos pensamientos. Y la materia, que es todo lo que nosotros podemos ver, crear, conocer, es una extensión de esta mente. Y por ende va a estar a cargo de la conciencia el ser su propio objeto de estudio. Sé que puede parecer un poco enchibolado esta explicación de la concepción cartesiana, pero es bastante sencillo cuando nosotros entendemos, y yo lo explico mucho a partir de la pregunta que nunca va a acabar, que es ¿quién fue primero? Si el huevo o la gallina. Entonces, en este caso, la descripción cartesiana habla acerca de que la mente es capaz de poder crear y todo lo creado es una extensión de la mente. Pero entonces ahí es donde empezamos a hablar acerca de si realmente la mente fue la primera en generar este tipo de situaciones.
En el caso de estas alternativas, en cuanto a la evaluación y o diagnóstico, vamos a entender que lo que hablábamos, algunas manifestaciones corporales pueden entenderse como facultades, atributos o características psicológicas. La fisiognomía, que era una de las ciencias que hablábamos anteriormente, que es a partir de características y rasgos poder estudiar la personalidad, pero así también hay otras prácticas como la grafología, que es el estudio de la personalidad a través de la escritura o de los rasgos faciales y corporales, o a través de la proxemia, la distancia, entre otras cosas. Como una segunda alternativa es que el estudio de la conciencia debe de ser emprendido a través de la intuición. Sobre todo, tratar de explorar cada uno de los aspectos desde la propia experiencia. Y la tercera alternativa es que aquellos hechos externos, acciones sobre las cuales se debería de basar el individuo en el diagnóstico y la evaluación psicológica, son aquellas por las cuales la persona va a hacerse cargo de cada una de estas condiciones. ¿Ok? Ahora, no hemos llegado todavía al tercer punto, aguántenme, con el tema del método científico. Porque cuando nosotros hablábamos y les daba ese inicio de Hipócrates y las relaciones de los cuatro fluidos corporales, es porque indiscutiblemente los hallazgos biológicos también contribuyen al psicodiagnóstico. ¿En qué sentido? En el que cada persona ha vivido distintas experiencias, ha vivido por distintos pasos a través del tiempo, y solamente a través de estos componentes a nivel biológico, en primer lugar, se puede entender, se puede abonar al proceso psicodiagnóstico. Lo que hablábamos, en el caso de los 4 humores o los 4 fluidos corporales, este fue un primer intento para poder explicar la personalidad a través de estos aspectos importantes. Pero si bien es cierto que las teorías como la teoría de Hipócrates, la teoría o algunas otras oportunidades en las cuales el individuo ha ido avanzando, como el hecho del pensamiento mítico, el pensamiento filosófico sobre todo, ha permitido que nosotros lleguemos al pensamiento científico y al método científico. ¿Hasta aquí? ¿Dudas? No, Ok. Vamos bien. Ok. Ahora, a finales del siglo XIX, gracias al empirismo hablamos de algo empírico, algo que podemos comprobar, algo que se puede llevar al plano del método científico y se pueden generar hipótesis y conclusiones a través de ello. Y el positivismo es que la psicología se constituye como tal, como una disciplina científica. Y con ella, para la psicología, el psicodiagnóstico es una de las herramientas más importantes en el sentido de la ciencia como tal. Algunos autores como Max Weber empezaron a hablar de la psicofísica, empezaron a explorar los umbrales de estimulación. Si ustedes recuerdan la ley de Weber, que hablaba acerca de ciertas áreas de estimulación, las cuales van a depender de cada individuo y que cada persona tiene distintos umbrales, recordando en este sentido que las personas, a partir de su propia experiencia, también van generando algunos componentes distintos. También en el caso de... Solo un segundito. Ahora sí. En el caso de Gustav Fechner también, que fue otro de los autores importantes en el desarrollo del siglo XIX con respecto a tratar de evaluar aquello que era subjetivo, aquello que era
indivisible, aquello que era único para cada persona, así como la aparición de la psicometría como uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de la psicología como disciplina científica. Asumo que ya todos llevaron por lo menos medición 1 y 2, puede ser que estén llevando medición 3, pero si ustedes recuerdan, la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron dos booms importantes en cuanto a la aparición de la evaluación de personal, evaluación de características de la personalidad y obviamente pues esto le permitía a la persona poder entender desde distintas ópticas la situación. Y la psicometría, que posteriormente también vamos a hacer una ligera distinción entre psicodiagnóstico y psicometría, pues tiene que ver con la aparición de uno de los primeros pasos o de los pasos iniciales para el proceso psicodiagnóstico. En el caso, es bien difícil a veces poder distinguir la psicología de la medicina, porque generalmente cada uno de los avances tiende a venir acompañado. Generalmente cuando se descubre algo en medicina tiene una implicación a nivel psicológico. Como por ejemplo, en el caso, pensemos en los trastornos neurocognitivos, la aparición de trastornos como Alzheimer, como demencia, Parkinson, en cada una de ellas, y la implicación que puede llegar a tener a nivel psicológico. Así que en el caso de la medicina también se muestran muchos avances a nivel neurofisiológico. Por ende, en esta situación debemos de entender que la medicina y la psicología son dos ciencias que realmente son difíciles de poder separar, son difíciles de poder entender que una va a avanzar sin la otra. Adicionalmente, un fisiólogo alemán, se llamaba Karl Burdach, él trabajó, ¿verdad? Es un trabajo medio complicado, pero alguien tiene que hacerlo, que él diseccionaba, pues, trabajaba en una morgue y diseccionaba cerebros, y aquí es donde realmente empieza a mostrarse una de las áreas más importantes de desarrollo en términos neurofisiológicos, porque empieza a distinguirse en muchas de las condiciones actuales que nosotros conocemos del cerebro, como por ejemplo la sustancia gris, la materia blanca también, en el caso de la sustancia gris, que tiene que ver mucho con la forma en la que el individuo, como es tan inervado a nivel axónico, por eso se percibe de color gris, y la actividad motriz en la materia blanca. También algunos casos como Esquirol, que es una de las personas más importantes en términos de la historia familiar. También por ahí un autor argentino que se me escapa en este momento, que fue el encargado de la teoría sistémica familiar. Y Ghislaine también, que sentó las bases para el proceso de exploración a nivel de entrevista estructural. Cada una de ellas como tal, entonces, nos llevó, y todo esto que yo acabo de escribir, nos llevó a poder encontrar y a poder entender que el psicodiagnóstico es una disciplina científica. Solo quiero que me regalen un segundo, por favor, porque ahorita me escribieron un correo electrónico solicitándome el enlace de la clase. Un segundo. Por cierto, quienes no están en el grupo
en el grupo de correos electrónicos por los cuales yo les envié el enlace? Alba. ¿Quién? ¿Usted está? No, Alba, Irma. Ok. Entonces, todos los que están pendientes por ahí con ese tema, quiero que se queden al final para poder agregarlos. Fernanda. Gracias, Rick. Ok. Regálenme un segundo, por favor. Ok, ¿podrían hacer el favor de enviar el enlace del grupo de WhatsApp nuevamente por aquí el chat para que las personas que se van agregando ahorita vayan ingresando? sí, Lick. Gracias. Ok. Todo el proceso que nosotros acabamos de observar entonces nos lleva a entender el psicodiagnóstico como una disciplina científica. ¿Y por qué? Vamos a empezar a hablar de por qué vamos a entender esto como una disciplina científica. En primer lugar, debemos de entender que el hecho de que se convierta algo en una disciplina científica es porque hay componentes, o sea, hay un evaluador, hay un evaluado, hay un protocolo que seguir, hay un contexto que ha sido validado constantemente, así como la interpretación de los mismos. El hecho de tener cada uno de los pasos, de la forma en la que el individuo va aplicando, cómo se interpreta cada una de las áreas. Todo esto hace que el hecho de que se vaya repitiendo de manera consistente una y otra y otra y otra vez genera ese proceso de confiabilidad. En segundo lugar, hay un marco teórico. Y el marco teórico, quiero que se salgan de esa tradicionalidad de pensar en marco teórico y pensar en métodos 2, sino que entiendan que hay un marco teórico que respalda nuestras propias hipótesis, que respalda el hecho de que nosotros, nuestra tarea como profesionales de la salud, como profesionales de la salud mental, vamos a ir perpetuando a través del tiempo, que cada una de ellas, en el caso de
bueno, ustedes ya observaron en el caso de psicodiagnóstico 1, que podemos entender entonces que el hecho de cómo se interpreta la cabeza, cómo se interpreta el cuerpo, cómo se interpreta cada una de las partes, es porque ha sido elaborado de una manera consistente a través del tiempo. A eso nos referimos con un marco teórico. Y finalmente, hay categorías taxonómicas a las cuales se hace referencia al momento de clasificar a las personas. ¿Qué entienden ustedes por una categoría taxonómica? ¿Qué se entiende por una categoría taxonómica? No sé bien cómo explicarlo, pero básicamente sería por la estructura que lleva específicamente, es decir, por cabeza, cuerpo, miembros. No sé cómo explicarlo. Sí, va por ahí. David, adelante. Es algo como, como decía la compañera, pero como un orden jerárquico, creo que es la palabra. Un orden, bien. Jerárquico. Uh-huh. Gracias, David. ¿Alguien más? Okay. No sé, Lick, si se refiere a algo de células o algo así, de las células del organismo o algo así, no sé. No específicamente, pero vamos por partes. En primer lugar, entendamos que la taxonomía como tal es la ciencia como tal a nivel general que clasifica, define, nombra a nivel tanto biológico, ¿verdad? a los distintos seres humanos. Como por ejemplo, sabemos que los cuadrúpedos son los que tienen Cuatro patas. Bueno, Los, pies o extremidades. ok, perfecto. O 4 extremidades. O, por ejemplo, si hablamos de mamíferos, sabemos que podríamos entender que son... ya lo puse a dudar. Los cuales... Sí, María Adela. Bueno, los mamíferos es todo aquello de que se amamanta, ¿verdad? Exactamente. Entonces, cada una de estas clasificaciones nos brindan la oportunidad de poder organizar el conocimiento hasta este punto. Permítame un segundito. Ok, entonces en términos taxonómicos, entonces esto nos permite poder organizar. Ahora, con esta información que yo les acabo de decir, ¿cómo o qué se les viene a la mente de lo que ustedes ya estudiaron, que ya llevaron clases acerca de esto, que son clasificaciones, explicaciones, distinciones en términos de salud mental? ¿Qué clase les viene a la mente ahora que hablamos de categoría taxonómica? Psicofisiología. Una más. Teoría de la Anormal. personalidad. Anormal. Normal. ¿Y qué vieron anormal? Los diferentes trastornos. Exactamente. Por ende, el psicodiagnóstico
va a enfocarse porque hay distintas categorías en las cuales nosotros, si ustedes recuerdan a Normal, vieron criterios diagnósticos que se debían de cumplir y estos criterios tenían que ver con signos, síntomas y finalmente duración como algunos otros aspectos. Pero también podemos entender que hay algunos otros aspectos relacionados con el individuo que tienen que ver con reacciones naturales. A ver, por ejemplo, si usted se golpea, imagínense que usted está martillando algo y se martilla el dedo. Aparte, después de la mala palabra que dice, lo primero que se le ocurre, ¿qué va a pasar después? Bueno, se le pone un morete a uno, o por ejemplo, a mí me pasa en una uña y me martillé. Se martilló y la perdimos. Uno de mis hijos, Lick, se golpeó la puerta así, su dedo, con la puerta del carro y lo llevamos hasta el médico porque le estaba como quedado, como decimos nosotros, sin respiración, y me explicaba el médico que un golpe de eso le podía provocar hasta un infarto a una persona. Sí, obviamente toda esta situación en términos, como les decía, porque quiero llegar a esta, ¿a qué quiero llegar con este ejemplo? Que obviamente si va a doler, o sea, si se golpea de ese tipo es porque va a doler y eso es una reacción esperada. Entonces, en el caso, eso es a nivel biológico, pero a nivel psicológico también ocurre lo mismo. Si usted termina con su pareja, por ejemplo, va a doler. Si usted pierde un familiar, va a doler. Si usted pierde un trabajo, va a doler. Entonces, y lo vamos a ver más adelante, que no todo puede encasillarse bajo la idea de trastornos mentales, sino que también van a haber algunas otras categorías que están dentro de lo esperado en el sentido a nivel psicológico. Va a haber malestar, va a haber dolor, pero lo importante es que puedan entender que en algunos casos son reacciones esperadas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Ok. En el caso, en términos generales de la teoría del método científico, lo que hablábamos, Wilhelm Wundt en 1879 es una de las personas más importantes en colocar las bases a nivel de psicología experimental. También Wundt y Ebbinghaus empezaron a hablar acerca de la estructura atómica de la conciencia, o lo que nosotros conocemos ahora como el estructuralismo, que cada una de las cosas que nosotros vemos, entendemos, comprendemos, está formada por algo, por estructuras todavía más pequeñas. En el caso de James Brentano, William James, estudiaron los procesos mentales a partir de los actos, o sea, lo que nosotros conocemos como el funcionalismo, y Freud, pues obviamente, empezó a estudiar los procesos inconscientes por medio del psicoanálisis. En el caso de Freud, nosotros nos vamos a enfocar principalmente al estudiar cada una de las estructuras, porque el psicodiagnóstico se basa principalmente en las pruebas proyectivas, y las pruebas proyectivas tienen su base en la teoría psicodinámica. Posteriormente pasamos, ¿verdad?, también a otros de los autores importantes en términos del proceso psicodiagnóstico, como Pavlov, pues ustedes recuerdan campanita, salivación, comida, perro, y cómo nosotros somos capaces de poder entender el funcionamiento de las conductas a partir del condicionamiento. John Watson y Burrus Skinner, que hablan acerca del conductismo como tal, pero desde una fuente de aprendizaje
en el cual la persona aprende a partir de estímulos y a partir de las experiencias que tiene en la vida. Y finalmente también Wertheimer, Kafka, que hablan acerca del estudio de la experiencia, que es lo que nosotros conocemos como la Gestalt. Para poder llegar, ¿verdad?, en este sentido al proceso de la constitución del psicodiagnóstico, hay que hablar acerca de 3 puntos importantes. Uno es Francis Galton, que él es una de las figuras más importantes en términos de creación de pruebas y aparatos de rápida aplicación para poder detectar aptitudes y actitudes. McKim-Cattell, que acuñó el término del test mental, que eso quiere decir que abre una nueva rama por completo de evaluación a nivel mental, y Alfred Binet. En el caso de Binet, él es una de las figuras más importantes porque se propone como tal, ¿verdad?, emprender el estudio de formas más complejas de comportamiento. Y ustedes recuerdan cuando hablaban de Binet en una edición, incluso tiene una prueba, varias pruebas. Sí, ARMY, alfa y ARMA beta. ¿Qué otra? Unas en específico por ahí que pusieron las bases para la escala Wechsler. La Binet-Simon. Exacto. La escala Binet-Simon, la escala Wechsler-Bellevue, que fueron uno de los aspectos más importantes de desarrollo en el individuo. Ahora, lo importante como tal, ¿verdad?, de las funciones psicológicas superiores. ¿Y a qué nos referimos con funciones psicológicas superiores? Nos referimos al lenguaje, nos referimos a inteligencia, juicio, orientación, todo lo que nosotros explorábamos, si ustedes recuerdan, en Conducta Normal 2, cuando vieron el examen del estado mental. Lenguaje, cognición, habilidades matemáticas, habilidades numéricas, memorísticas. Todo esto tenemos que entender que deben de existir 3 reglas fundamentales para poder evaluarlos. En primer lugar, entre más simple sea el método y menos tiempo requiera, va a ser mejor. Pero, aquí hay un gran pero, no quiere decir que porque la prueba sea la más rápida es que sea la mejor, sino que debe de sopesarse el sentido de evaluar y el sentido de la calidad de la formación con respecto a los resultados que nosotros podemos obtener. Porque, a ver, ustedes que ya tuvieron la oportunidad de estar en contacto con pruebas Wechsler, WIPSI, WIS, WISE, y han tenido también la oportunidad para los que llevaron edición 3 conmigo y los que saben mi opinión acerca de la escala de Raven, la escala el test de matrices progresivas de Raven y en la escala Wechsler, saben que Wechsler pues toma mucho más tiempo que el Raven, por ejemplo. Pero, ¿cuál es la diferencia en su opinión? Lick. Sí, adelante. En mi opinión, yo creo que, bueno, la de Wechsler, a pesar que es más larga, pues mide varios puntos, pues, porque se utilizan varios, o sea, son diferentes, por así decirlo, dentro de una misma hay varias subpruebas, ¿verdad? Entonces, en sí no es como solo una, que es la diferencia de Raven, que ahí solamente es el mismo tipo de prueba, es una sola, pues entonces creo que la otra pues puede tocar varios diferentes tipos de habilidades también. Exacto, eso quiere decir de que a pesar que nosotros podemos encontrarnos con una prueba que en términos de tiempo es mucho más extensa, pero que también toca puntos más sensibles. Entonces, por eso les digo, hay que interpretar esta primera regla con mucha cautela. El hecho de que una prueba sea fácil y que sea corta y que no lleve mucho tiempo no quiere decir que sea la mejor. ¿Ok? En segundo lugar, que los medios de determinación sean independientes de la persona del examen.
En español, ¿qué significa esto? Que no tenga entonces ninguna forma de el individuo de poder entonces generar algún tipo de cambio y que no pueda influir el individuo entonces en los resultados. Y el individuo me refiero al evaluador. ¿Ok? Y finalmente, que los resultados que nosotros obtengamos, si incluso vamos a ver más adelante, bueno, yo creo que ya lo pudieron observar en el capítulo 1 cuando hablábamos de la aproximación nomotética e ideográfica, que los resultados también deberían de ser posibles de poder comparar con los resultados obtenidos por un observador con los de otro. Y esto hace, pues obviamente, la referencia y sobre todo que se va a enfocar a cambiar y a poder entender las distintas formas de ver las cosas a partir de la experiencia. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas, consultas? No, Lick. Muy bien. Ahora, yo lo voy a dividir en este momento y esto es algo que vamos a hacer rápidamente en 3 grupos de trabajo. Yo lo voy a dividir de manera aleatoria. ¿Okay? Entonces, para los que les toque el aula 1, van a hablar de lo ideográfico versus lo nomotético, que lo acabo de mencionar. Los que les toque irse al aula número 2 van a hablar acerca de lo cualitativo versus lo cuantitativo. Y en la sala 3, la evaluación tradicional versus la evaluación conductual. Vean, esto no es algo, no es una exposición que se va a hacer, sino que quiero que lo puedan discutir a lo interno en unos 10, 15 minutos, cuáles son los puntos más importantes de cada uno de ellos y cuáles considerarían ustedes que para los términos de la clase de psicodiagnóstico podrían aplicar mejor. Entonces, por ahí tienen, está en la página para el grupo 1, 46, grupo 2, 47 y grupo 3, 49. Del libro del cual hicieron ustedes la primer guía. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consultas? Quiero que enciendan un ratito ahorita su cámara para que puedan seguir. ¿Ok? ¿O bien? Ok. Listo. Son las 6:07. 6:20 vienen de vuelta. Yo por ahí voy a andar como ninja viéndolos en las salas que estén trabajando. Y lo que les digo, no es una exposición formal. Lo que yo quiero que ustedes se lleven es que expliquen qué es lo nomotético, qué es lo ideográfico, qué es lo cualitativo, qué es lo cuantitativo, tradicional y conductual. Y para los términos de la clase, ¿cuál ustedes a lo interno del grupo consideran que es mejor? ¿Ok? Liz, Daniela. una consulta. Lo que discutamos en grupo después lo vamos a discutir todos para tomar nota. Sí. ¿Ok? Bueno, ahorita deberían de aparecerles frente a ustedes un anuncio de unirse a una sala. Váyanse por ahí y yo lo voy a estar visitando. Si tienen alguna duda, me pueden enviar un mensaje y yo voy a unirme a sus salas. Pueden ir por ahí.
Entonces nos tocaría biográfico y nomotético, ¿verdad? Sí, en la página 46 del libro. Nosotros qué aula somos. Dijo que iban a haber 3 aulas. Pero Somos la una. número 1. Número 1. Sí. Entonces nos tocaría el primer tema. Sí. Geográfico y climático. Está en la página 46, si no recuerdo mal. Sí, en la 46 está. Listo, vamos a buscar. Bueno, para empezar, hay que buscar el término nomotético porque no sé qué significa. Bueno, igual lo que podríamos hacer es leer, buscar los términos e ir anotando ideas en una hoja de Word para que todos podamos irla viendo. No sé si me deje compartir pantalla, pero puedo abrir el documento de Word acá para ir anotando. Sí, me parece bien su idea. Voy. Pruebe a ver si logra compartir pantalla. Voy. Hola, Lick. Hola. Listo. Creo que sí se mira. Listo, gracias. Sí se mira. Página 47, ¿verdad? 47 está en la segunda parte. Sí, estoy viendo que aparece Sí, 47. Ok. No sé si lo leemos y para que vayamos viendo o si alguien ya lo leyó. Yo leí una parte Aquí dice, que es donde, perdón, donde dice de lo cuantitativo versus lo cuantitativo, lo cualitativo versus lo cuantitativo. Así es. Que habla, dice que el enfoque cualitativo se trata de realizar un análisis global y comprensivo del sujeto. Y lo cuantitativo es la aproximación, representando esencialmente por el modelo del rasgo. ¿Qué más? Que lo que crees como cualitativo y el cuantitativo por el tema de como de que tiene una forma de medirlo, pues, como una base, un resultado, como con el término de cualitativo, pues, nos basaríamos con los resultados de algún test. Igual es tradicional y conductual. Bueno, yo en lo personal soy mucho para medir o para evaluar algo mucho en lo conductual, en la observación, me parece. Entonces, por eso me llama mucho la atención también ese último de nosotros. Entonces vos vas un poco más por la parte cuantitativa, mezclándola con la parte conductual. Ajá. En realidad sí tiene sentido, porque sí, espérame. Tiene sentido por el hecho de que estás mezclando los números junto con la observación. Ya estableciendo los patrones de comportamiento, que es también lo que se mencionaba de los hitos que se deben de tener en consideración, uno va teniendo y va haciendo el plan de acción, que puede ser un poco más cuantitativo. Pero se me olvidó la idea. Pero sí, tiene sentido la conexión que estabas haciendo. Sí, la verdad que de los primeros no sé si es porque no logro comprenderlo bien todavía o los significados, pero sí, estos últimos son los que más me llaman. O sea, como para diferenciado, como para términos de la clase. Ajá. Ideográfico es el estudio de los fenómenos individuales, mientras que el nomotético tiene como objetivo encontrar principios generales aplicables a unos fenómenos, objetos de estudio. Creo, tómalo con un granito de sal, porque se me confunden las ideas. El ideográfico sería, por ejemplo, investigar el por qué una zona tiene más
rayos en una tormenta eléctrica que otra, por ejemplo. Estás estudiando un fenómeno individual en un lugar en específico, mientras que verlo de una forma nomotética, creo que sería ver el por qué ocurren los rayos, el por qué los rayos caen en lugar de ver por qué caen en un lugar en específico. Lo estás viendo de una forma un poco más amplia, que es la nomotética, a una ideográfica que es un poco más individual, un poco más específica. Por eso es que en el libro mencionaban que la ideográfica se puede aplicar mucho a lo que es la evaluación psicológica, porque nuevamente es algo que se hace de forma individual según uno lo va ocupando. Sí, pero para el término de la clase creo que también sería bastante útil por el hecho de que nosotros vamos a ver como guía, ¿verdad? De la carrera, por así decirlo, que el estudiante pues podría optar. Entonces, claro, tenemos que también guiarnos con su entorno, pues, porque no creo que basados en eso también se puede orientar o saber más o menos qué es lo que le pueda a la persona gustar o algo así. Sí, o sea, todos de una u otra forma aplican la cuantitativa y cualitativa, entran más en la parte de la investigación o la psicometría, por ejemplo, la evaluación tradicional y conductual, claro, a la parte clínica en su totalidad, bueno, la psicología en su totalidad en realidad, al igual que la parte ideográfica y la nomotética. De acuerdo a lo que dice el libro, en realidad parece que es una de las que se acerca más, dejando de lado obviamente la naturaleza de la evaluación tradicional y la conductual, porque incluso el libro dice que los objetivos de la evaluación psicológica son ideográficos, en el sentido de que estos se centran en el estudio científico del comportamiento de un sujeto, que es lo que mencionaba antes, lo del rayo en un solo lugar, el lugar de por qué se generan los rayos. También menciona que nuestra disciplina se basa en hallazgos de una disciplina nomotética, nuevamente, y que los resultados establecidos los resultados se establecen en diseños de grupos para los diferentes hechos psicológicos y que las variables pueden irse seleccionando en función del objetivo, claramente, y de la demanda que uno vaya, bueno, que el cliente barra paciente pida o tenga. Y también que los métodos utilizados en evaluación son tanto nomotéticos como ideográficos y se ajustan a cada una de las variables que serían estudiadas. ¿Qué piensan los demás? Sí, hay que dar como votación o algo así, creo, para poder indicar cuál elegiríamos nosotros, ¿verdad? Como dijo el licenciado, cuál sería más ideal. Bueno, yo me voy por el de nosotros, es el tradicional y conductual. ¿Los demás? Incluye prácticamente lo que hemos visto a lo largo de las clases, la observación que es importante para poder concluir una conducta o que nos dé indicios importantes. El diagnóstico. Pienso que yo pienso que sería la evaluación tradicional versus la conductual y la conductual. ¿Qué piensa Lesbia, Douglas, Alexandro? ¿Quiénes más estamos acá? En Rolando. esta parte yo me voy con la número 3 también. La
Vic llegó como ninja, ¿verdad? Ah, ni cuenta se dieron. Ah, sí lo vimos pasar ahí. Como estrella fugaz pasó. Estoy y no estoy. Licenciado, bueno, yo les consultaba a mis compañeros. A mí la clase me salió recientemente y no me aparece ningún link. Usted se fija, yo le tuve que escribir para poder ingresar. No sé si hay algún grupo de WhatsApp o algo pendiente. Si me pueden ayudar, se lo voy a agradecer. Ahí está en el Bueno. grupo, en el chat, perdón. Ahorita le Ok, acabas de ya. mandar el enlace. Sí, Y lo otro que gracias. les iba a dar hacer un comentario. Miren. Hoy termina oficialmente el periodo de adiciones y cancelaciones. Entonces, los que todavía no les he agregado al grupo de correos electrónicos, quédense al final, ¿ok? Para poder agregarlos. En el caso del grupo de WhatsApp, yo no estoy ahí, pero creo que les puede servir igual por ahí. Y hay alguna información que ya está subida en el campus, ¿ok? Entonces, para los que no pudieron revisar eso y los que no pudieron entregar también la tarea, porque ya había hoy una tarea, se quedan al final. ¿Ok? Está bien, gracias. Perfecto. A ver, voceros o voceras, quiero que vayan encendiendo la cámara porque ahorita es una discusión como tal. Entonces, eso estar discutiendo frente a una pantalla en blanco y solo las letras es como medio raro. Voceros, grupo 1, 2 y 3, ¿quiénes son las personas que van a hacerse cargo de exponer las ideas del grupo? Yo estoy de parte del grupo número 3. Tiffany, el grupo 3. ¿Quién más? Grupo 2, grupo 1. Tengo del grupo 1 a Ana López, Bessie, Claudia, David, Fausto, Sara. Yo no puedo hacerle. Ok, tenemos a Sara. Del grupo 2, Alba, Darwin, Hazel, Irma, Luz y María Fernanda Escalante. ¿Quién va a hacerlo? Dedocráticamente, entonces. Vaya, a ver. A ver. Vaya, Sara, dígame un número del 1 al 1, 2, 3, 4, 5, 6. Del 1 al 6. 4. 4. Irma Andino. Está bien, Irma. Vale, perfecto. Ok. Empecemos con grupo 1 entonces, Sara. Ideográfico versus nomotético. ¿Qué es? Iniciemos por ahí. Listo. Bueno, con base a lo que leímos en la página número 46 del libro, explica, básicamente da un párrafo general, como una comparación entre ambos enfoques. Básicamente, con las ideas que recopilamos, tenemos entendido que el enfoque ideográfico se dedica al estudio y a la comprensión de fenómenos que son meramente individuales, es decir, no en grupo. Busca estudiar de manera específica al individuo, no de forma general. Luego, en su contraparte está el enfoque nomotético, que busca la comprensión general aplicable a los fenómenos, es decir, el enfoque nomotético busca generalizar resultados. El ideográfico aplica solamente para el caso específico del individuo. Entonces, encontramos como 3 párrafos que tienen como información bastante concisa y relevante con respecto a la comparación entre ambos enfoques y cuál podría aplicar mejor con respecto a los fines de la asignatura. El primero nos dice que la psicología científica es inequívocamente una disciplina cuyo objetivo es la búsqueda de los principios generales aplicables a la conducta humana. Entonces nos dice que es claramente nomotética porque busca como
generalizar principios que se puedan aplicar a la conducta específica de cada individuo. Sin embargo, más adelante también nos menciona que el objetivo de la evaluación psicológica como tal, dentro de la psicología, es analizar cómo se aplican estos principios básicos, esos principios generales, a un sujeto específico. Es decir, cómo se aplica esa disciplina que es meramente con un enfoque nomotético a la evaluación de un sujeto como tal, en específico. Entonces, esa fue como la comparación que nosotros hicimos. De igual forma, más adelante mencionaba que si tomamos el término ideográfico como tal, se refiere a todo aquello que es como particular. Entonces, la evaluación psicológica, como estamos tratando con una persona en específico, vendría siendo una disciplina, o sí, bueno, una actividad o disciplina calificada meramente como ideográfica, porque estamos tratando con un paciente como tal, no con un grupo. Y de igual forma, aunque es cierto que hay pruebas que se pueden aplicar como grupales, según lo que nos han dicho, generalmente siempre es mejor aplicársela solamente al individuo que se está evaluando. Entonces, esa fue la conclusión que llegamos, que la psicología como tal sí tiene una base nomotética, un enfoque nomotético. Sin embargo, la disciplina de evaluación como tal consiste en un enfoque ideográfico, al analizar solo al individuo. Los puse en una posición difícil porque tienen que analizar si quedarse con una o con otra. Pero vean, o sea, cada una de ellas tiene sus peculiaridades y su utilidad. O sea, porque, bueno, al final voy a llegar a esta conclusión, mejor no lo voy a spoilear. Gracias, Sara, al grupo 1. Vamos al grupo 2, Irma. Bueno, Lick, nosotros nos corresponde comparar el cualitativo versus lo cuantitativo. Y según lo que estábamos leyendo y bueno, de lo que hicimos nuestra guía, nos habla que el enfoque cualitativo trata sobre un análisis global. Mientras que la aproximación cuantitativa dice que se representa esencialmente al modelo del rasgo. Y nos habla también acerca de las características que puede tener ya sea el enfoque, el cualitativo y el cuantitativo. Y dentro de las características que tenemos para el enfoque cualitativo, dice que están fundamentalmente en relación con el énfasis de la libertad que podemos tener sobre el juicio preferencial que podemos tener sobre nuestro cliente o nuestro paciente. Mientras que el enfoque cuantitativo dice que pueden ser recogida de información, ponderación y elaboración mecánica, utilización de muestras de conductas semejantes para todos los sujetos. Entonces nosotros llegamos a la conclusión que para el psicodiagnóstico, nosotros pensamos que el enfoque sería el cualitativo. No podríamos irnos por cuantitativo, sino por el cualitativo. El cualitativo más que el cuantitativo. Aquí un punto importante y un punto interesante de este sentido es que lo cuantitativo sobre todo es de tipo psicométrico, de corte psicométrico más que de corte psicodiagnóstico. Porque al final el psicodiagnóstico busca más el término individual más que generalización de resultados. Ok, gracias. Tiffany, último grupo. Gracias. Y a nosotros nos tocó evaluación conductual. Para establecer la evaluación tradicional tiene como objetivo un diagnóstico. Este objetivo lo alcanza evaluando los constructos, es decir, los rasgos, los factores y las dimensiones, teniendo una consistencia, con una consistencia de conducta y varios niveles de influencia. Aquí también nos lleva a la parte conductual. La parte conductual estas respuestas pueden ser motoras, fisiológicas y cognitivas. Esto para llegar no a un diagnóstico, pero sí generar un cambio, control y valoración.
Con respecto a la clase, si tenemos que elegir entre las tres, se diría de que tendría que ser esta evaluación conductual o tradicional, o incluso una mezcla de ambas para no dividirlas. Así podemos llegar a una conclusión, el diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo con nuestro paciente o cliente y poder ayudar a generar ese cambio. No nos va a dar el tiempo para nosotros hacerlo, pero sí para nosotros dar las herramientas para que las personas puedan guiarse para poder tener ese cambio junto con el control y la valoración. Pero si estamos hablando de los tres, no se puede elegir uno, porque los tres, creo que esa era la conclusión que iba a mencionar el licenciado, porque los tres de una u otra forma se están complementando. La parte ideográfica, que la parte ideográfica, como mencionaban, es la parte que estudia el individuo, tiene mucho que ver con la parte conductual, al igual que con la parte tradicional, porque estamos viendo a la persona como un uno, estamos viéndolo como el todo, y para poder ver todo esto ocupamos cuantificar o ocupamos calificar también cuáles son los rasgos de estos. Entonces, si bien nosotros elegimos uno, técnicamente son los tres que tienen que funcionar para la clase. Gracias, Tiffany. Exactamente. Y al final de eso se trata porque, miren, para la clase nosotros indiscutiblemente vamos a utilizar el enfoque ideográfico. Pero cuando nosotros veamos y comparemos los resultados de la prueba con lo que nos dicen los manuales de aplicación y con los protocolos establecidos, estamos cumpliendo también con el nomotético. Vamos a distinguir elementos cualitativos de cada uno de ellos, pero también vamos a ver en Bender el componente cuantitativo. Vamos a ver el sistema de calificación y de puntuación de LACS. También en el caso de la evaluación conductual y tradicional, en el caso de la conductual, sobre todo vamos a tratar de establecer hipótesis a partir de los resultados que nosotros tenemos, la entrevista que hemos llevado a cabo y finalmente cómo esto se conjuga para tratar de explicar el funcionamiento de un individuo. Pero también vamos a llevar a cabo la evaluación tradicional al mismo tiempo. Entonces, los 6 elementos entran en juego. Y me gusta hasta cierto punto que nuestro texto base lo coloca como un versus, ¿verdad? Como esto o aquello. Y realmente yo lo veo más como un término de complementariedad, como un término de que cada uno de ellos va a tener distintas áreas que se van a complementar el uno con el otro. Y por ahí entonces, si no hay más dudas, nos quedamos hasta ahí hoy. Un par de anuncios. Uno, el jueves no tenemos clase, ¿no? Porque el jueves es feriado. Nos vemos el próximo martes de manera virtual todavía. El enlace que utilizamos el día de hoy es el mismo enlace que vamos a utilizar para el resto de la clase. Vayan avanzando porque en estos días yo voy a estar enviando la programación para la siguiente tarea. Hoy ya se entregó una tarea, la siguiente semana se entrega la siguiente tarea para que vayan avanzando en todo esto. Yo se lo voy a hacer saber al correo electrónico cuando ya haya subido la programación, también con todas las fechas apropiadas y los materiales. ¿Ok? Gracias y que pasen una feliz semana. Gracias, Lick. Igual. Gracias, Lick. Nos vemos. Gracias. Y se quedan ahorita al final los que todavía no estaban agregados. Luz, una pregunta. Usted mencionó respecto a los que no habíamos podido enviar la tarea también, o ya no hay oportunidad. Sí, quédense. Ok, gracias. Ok, a ver. Licenciado, Sí. hay una muchacha que dice que su clase le salió hasta hoy también. Casualmente hasta hace poco le compartí el enlace para que ingresara, pero dice que usted no le permite entrar. No sé si puede revisar.
Ok, voy a revisar ahorita.